ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, les doy las gracias por ser y estar México y Museando Ando. Ay, los saludo con el mucho cariño de siempre, su dama Museos, Verónica Müller, enlazando personas con museos, con cultura, con historias, con todas sus pasiones y sentimientos. Por favor, les suplico, no bajemos la guardia. Miren, el COVID sigue cobrando vidas, así es que por favor, seamos juiciosos. En ello, ni más ni menos nos va la vida. Y les comento que este programa está dedicado a la memoria de uno de los grandes de la música en el mundo. Sí, este programa está dedicado a John Lennon, a 80 años de su natalicio y a 40 años de su ausencia. En los cortes escucharán una selección muy puntual de su música. Y pues les quiero decir que casi para finalizar el programa, Fernando y Daniel nos van a decir el por qué y el cómo y el cuándo, la historia de ciertas canciones. Estas se escucharán por radio, no se escucharán por las redes sociales por obvias razones de derechos de autor. Simplemente nuestra querida Sai y nuestro querido Jesús Alberto pondrán la liga para que ustedes lo busquen por ustedes mismos desde sus computadoras. Así es que, pues, muchísimas gracias, Ted, por estar aquí. Y ahora ya, Dani, gracias por estar aquí y ahora. Bienvenidos. ¿Qué tal, Verónica? Pues muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de estar contigo, con tus escuchas, y sobre todo este gran programa que pues ya tiene cierto tiempo y que no ha hecho otra cosa más que no solamente enlazar, ¿no?, la importancia sobre todo de los museos y de la cultura en general, y en este caso, bueno, pues con el tema de los 80 años, como bien dijiste, de Lennon y los 40 de su partida. Y bueno, pues vamos a intentar de describir, de comentar desde toda esta vida realmente polémica, ¿no?, de Lennon, y claro, haciendo pues una síntesis, porque imagínate lo que nos tardaríamos si realmente hiciésemos una especie de biografía. Muchísimas gracias, ¿eh? Claro, sí, sería muy, muy difícil por la gran obra que tiene John Lennon. Y tú, mi querido Dani, bienvenido, gracias por estar de nueva cuenta. Muchas gracias, Vero. Es un placer estar otra vez en tu programa, igual con el profesor Fernando Ramírez. Como bien dice él, estos espacios que falta hacen hoy en día, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles y creo que más hoy que nunca se requieren estos conversatorios y, ¿por qué no?, con un pretexto tan grande como bien lo decías, el 80 natalicio de John Lennon y el 40 aniversario pues de su partida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues amigos, nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Y sorpresa, pensando en nuestros museamigos que nos honran escuchándonos por radio, pues ¿qué creen? Ya tenemos una línea telefónica para que se comuniquen en vivo y nos manden un WhatsApp al número 55 20 68 54 63, que será exclusivamente para la hora del programa. Así es que tengan la libertad, que también estamos pensando en ustedes cómo mejorar nuestra calidad en el servicio hacia ustedes. Simultáneamente transmitimos en vivo por nuestras plataformas como Museando Ando Oficial, Facebook y YouTube, y también nos localizan en Twitter, Instagram, TikTok, Messenger, iTunes y Spotify. Ahí ustedes podrán escuchar los podcasts que hemos hecho con anterioridad, gracias a mi querida Sai y a mi querido Jesús Alberto. Y al terminar nuestro programa, tenemos nuestro bonus, justamente YouTube y Facebook. Y durante la semana en Facebook les subo información cultural que puede ser de su interés. Y viene nuestra sección de agradecimientos, como de que no, por el apoyo a ZR Producciones, Sai y Jesús Alberto Rodríguez. Su WhatsApp es el 55 12 42 35 75. Contáctenlos, ellos los asesorarán en cuestiones digitales, redes sociales, publicidad, live streaming, entre otros. En Fórmula, los ingenieros Abel Arroyo y Marcia Sebastián y Miguel Ochoa y Ricardo. Y regresamos con más de Museando Ando. Gracias por estar con nosotros. Muchos saludos, esos no pueden faltar, muchos amigos, a los familiares y amigos de nuestros invitados. También a Hugo Lara y a toda su familia. A Juan Carlos Tapia, a Kevin Rojas Nava, a David Donovan, Jacqueline Vázquez Almaguer,
Eduardo Sánchez y a toda nuestra mucha amada audiencia, sea por radio, en internet, en Grupo Fórmula o en nuestras plataformas como Museando Ando Oficial. También a las personas que invito en corto, como no los voy a saludar, y a los amigos que generosamente nos difunden en WhatsApp. Muchísimas gracias. Y entramos ya de lleno con estos dos monstruos del conocimiento, al querido Fernando y Daniel. Miren, vamos a aprovechar este bendito espacio para que nos den una probadita, porque ellos tienen mucho que decirnos, pero a ver que el tiempo nos dé para que empecemos con la primera pregunta. Y ustedes decidirán quién la va a contestar. Miren, lo que se me ocurre preguntarles es esto: ¿cómo fueron los inicios de este gran personaje? Esa es una pregunta que no puede fallar, porque estamos hablando del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, todavía era una Europa semidesgastada. Inglaterra pues no iba a ser la excepción. Así es que, ¿qué nos cuentas de esto, Fer? Bueno, mira, el periodo que va de 1940 a 45 se ha dicho que es un periodo donde está prácticamente el infierno en la tierra. Como tú bien dijiste, se está desarrollando a todo lo que está la Segunda Guerra Mundial. Y es muy curioso que en ese periodo de 5 años nace prácticamente toda la generación que va a estallar en los años 70. Entre el 40 y el 45, bueno, ya nada más por nombres, los 4 virus nacen, igual los 5 Rolling Stones en su origen, nace Jimi Hendrix, nace Janis Joplin, nace Jim Morrison, nace Alan Wilson, nace Al Cooper, Bob Dylan, Jim Douglas Morrison, en fin, toda la gente, prácticamente el 90%, si no es que más, de la generación que va a estallar y que va a romper, digamos, las compuertas de un mundo que ya prácticamente es caduco y que va a ampliar los horizontes y que va a devastar, digamos, con una manera nueva de pensar y el nacimiento lógico de la contracultura. Es muy curioso, nace entre 1940 y 45, y este es el caso de Lennon, que nace precisamente el 9 de octubre de 1940. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué cosas suceden en este mundo? Y bueno, también quiero saber, y no nada más yo, mis amigos, ¿cuáles eran los referentes musicales que influyeron en John Lennon? Se me antoja saber qué otros músicos él admiraba, cómo era esa manera de pensar de ese John Lennon, un niño joven. Yo creo, bueno, lo que se sabe o es muy sabido es que toda esa generación, no nada más John Lennon, empezaron o crecieron escuchando a los rock and rolleros como Elvis Presley, gente como el verdadero padre del rock and roll, Chuck Berry, tenía otros ídolos como también Billie Holiday, tenía gente como Buddy Holly, ¿no? Y los Crickets, que tanto también lo admiraba, que creo que parte del look de John Lennon con los lentes pues se debía también a Buddy Holly, ¿no? Interesantísimo esto. La verdad, habemos muchas personas que lo sabemos y otras que no lo sabemos, así es que saberlo es la luz, es el saber, y eso es fantástico. Y los Beatles y los Rolling Stones han sido considerados los dos grandes grupos más importantes de la historia del rock. Para ti, Mister, esta es una pregunta muy provocadora. ¿Cuáles de las dos bandas, según tu análisis, es la más importante, Mister? Mira, yo he creído desde hace muchos años, de hecho, desde que los Beatles se retiraron, o bueno, se separaron en el 70, los Rolling han seguido hasta el día de hoy. Si firmaron, digamos, como aquella especie de pacto con el diablo, no se van a morir nunca, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros se va a acabar el mundo y estos fantásticos músicos van a seguir ahí, ¿no? Pero bueno, yo pienso que esos dos grupos dejaron de ser agrupaciones o bandas de rock and roll, o de rock en este caso, y se erigieron como las dos grandes escuelas musicales, ¿no? Wow. De ahí prácticamente se derivan y vienen las influencias tremendas para poder entender lo que va a surgir a finales de los años 60 y sobre todo los 70, ¿no? E inclusive las influencias siguen hasta el día de hoy, ¿no? Indudablemente en todas partes, y cualquier banda que se forme tiene, digamos, esta marca, este tatuaje, ¿no? De alguna manera de las referencias musicales, ¿no? El sonido, de la construcción de acordes, de la composición,
de las armonías, en fin, ¿no? Aunque a veces, pues lógico, lo nieguen, ¿no? Yo creo que, pues, en el caso, vamos, que tú dices, llamas a esto una pregunta provocadora, yo pienso que las dos grandes escuelas son totalmente diferentes. Yo creo que aquí sí la comparación sería totalmente odiosa. Yo pienso que los Rolling Stones han representado, por el peso indudablemente en el seguimiento de lo que fue el blues hacia el rhythm and blues. Recordemos que el blues se construye, ¿no?, prácticamente a finales del siglo XIX en las áreas rurales del sur de los Estados Unidos y sobre todo, digamos, con la influencia de la esclavitud negra, ¿no?, que va llegando en el siglo XVII, XVIII, y luego para el siglo XIX, pues se va dando este género del gospel, los cantos religiosos, los cantos de sobrevivencia, ¿no?, a las plantaciones de la esclavitud, por el algodón, por las patatas, el tomate, todo ello, y surgen estos músicos que más bien, en realidad, ellos expresaban, digamos, un canto para tratar de amordazar el sufrimiento que en ello iba, ¿no? Y bueno, este blues después va a tener, digamos, como una especie de rítmica electrificada que se va a dar en Chicago. Esto ya ocurre a finales de los años 40, ¿no? Anteriormente todo el blues era con guitarras que les llaman de palo, guitarras de madera, y luego ya se introduce la guitarra eléctrica. Se genera el rhythm and blues, que es el padre, el antecedente hacia el rock and roll, y en esta cometida de los músicos que fueron olvidados en los Estados Unidos, son recuperados curiosamente por los jóvenes blancos en Inglaterra. Sin estos, digamos, sin esa maravilla, esa admiración que tenía Alexis Corner o John Mayall, dos músicos ingleses entre los periodos de 1957, 58 al 62, no se hubiera gestado, digamos, el arribamiento a Inglaterra, la admiración profunda que se tuvo por la dinámica de rhythm and blues. Y pues uno de estos grupos que definitivamente tuvo la coraza, tuvo la vestimenta, tuvo en la sangre, ¿no?, digamos, el alma negra ya, indudablemente fueron los Rolling Stones. Y por ello, pues no es gratuito que con este seguimiento, vuelvo a repetir, del rhythm and blues, los Rolling Stones sean considerados hasta el día de hoy y para siempre como la banda más grande que ha dado y que ha generado el rock and roll, viniendo, claro, del rhythm and blues. En cuanto a los Beatles, por la generación, ahora sí que la constitución y sobre todo la amalgama, la gran diversidad de propuestas compositivas y el invento de alguna manera de muchos otros géneros como el rock psicodélico, como la mezcla entre la música popular, el rock con la música clásica, la experimentación del sonido que se va dando hacia el 76 con un disco como Revolver, igual desde antes, inclusive con los géneros como la música de los tríos en México, de ahí se derivan canciones como Y la amo, como Fafeo, esos temas. Los Beatles serían considerados, al menos para mí, como el grupo más completo en la historia de la música popular. Entonces son dos campos diametralmente opuestos, ¿eh? Unos, los que son prácticamente los reyes, indudablemente, del rock and roll, porque vienen de esta gran cepa, este gran, digamos, caldo de cultivo que se va generando en el Mississippi, en el Delta, que se traslada a Inglaterra, que va a ser el blues y el rhythm and blues para generar el rock and roll, y los Beatles como los grandes generadores de la diversidad musical en el siglo XX como el grupo más completo. Oye, Feri, también habíamos comentado algo sobre la escuela del Bauhaus. Ese tema a mí me apasiona muchísimo, sobre cómo sería el devenir de esta influencia tan importante. Fer, platícanos un poquito más de esto. Bueno, nos tendríamos que salir del tema diametralmente, ¿eh? Porque pero bueno, entonces si quieres lo dejamos para otro momento. Sí, porque la escuela abajo sería ya la construcción prácticamente del nuevo inmobiliario y sobre todo de la nueva arquitectura hacia el siglo XX, ¿no? Sí, lo dejamos para otro momento. Mi querido Dani, ¿hay un antes y hay un después de los Beatles? ¿Podría ser esto? Claro, como bien lo decía el profesor Fernando, no se puede entender la música del siglo XX o de la segunda parte del siglo XX sin la influencia de
de los Beatles, ¿no? Cómo empezaron a crear nuevas amalgamas, no nada más en la cuestión melódica o armónica, sino en una cuestión de la experimentación, o sea, ir hacia la búsqueda de nuevas cosas, y eso, pues prácticamente ellos tendieron la nueva alfombra para crear una nueva industria, ¿no? Una industria que no existía musicalmente, porque antes pues las disqueras grababan música clásica, grababan reversiones, grababan por un lado estaba el blues, como ya lo comentó Fernando, por otro lado estaba el jazz en Estados Unidos, pero allá en Europa, principalmente en Inglaterra, en Alemania, en estos países, pues estaba permeando otra situación, y creo que los Beatles vinieron a crear algo que no estaba, pues, que no existía, ¿no? O sea, cuando hay una frase que recuerdo, que cuando acaba un concierto de los Beatles en el 66, me parece que es el Shea Stadium, dice una de las empresas más grandes de montaje, de equipo y todo, dice, cuando los Beatles acabaron su concierto en el Shea Stadium, acababa de nacer la industria de los conciertos en todo el planeta. O sea, un ejemplo, no nada más de muchos. O sea, los Beatles empezaron a crear una maquinaria, y no lo digo nada más por la cuestión del comercialismo, la famosa bibliomanía, sino otras cuestiones, o sea, como la venta excesiva de discos, el lleno total de conciertos, que eran las salas que en ese momento donde asistía la gente eran demasiado pequeñas ya para lo que estaban jalando de personal. Perfecto. Y pues se tenía que recurrir a espacios más grandes. Y eso fue detonado por toda esa generación, no nada más los Beatles, ¿no? Regresamos con más de Buceando Ando. Estamos aquí, mis amigos. Gracias. Oye, Mirani, qué bueno que nos acabas de decir todo esto del antes y el después de los Beatles. Y sería interesante que nos digas también, pues, dónde surgieron. Sí, pero para continuar un poquito con esto, no regresarme tanto. Los Beatles, es muy importante decir esto, que son el primer grupo que nace de la clase obrera y que llega a una fama en todo el globo terráqueo, no nada más en una región o en un país, sino ellos brincan las fronteras y se hacen escuchar incluso en otros idiomas, ¿no? Donde el inglés pues no era muy, de alguna forma, escuchado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante mencionar eso, y que creo que Lennon en su carrera solista va a retomar parte de esa postura, pero con una ideología ya más cargada, ¿no? Entonces, y eso de dónde surgieron los Beatles, pues creo que el maestro Fernando ya nos estaba haciendo un preámbulo con todo lo que nos estaba contando del contexto y el marco histórico de la Segunda Guerra Mundial, y creo que él podría ahondar un poquito más en eso. Adelante, mi Fer. Sí, bien, como bien dijo Daniel, nacen, es uno de las primeras agrupaciones que nacen fruto de la clase obrera en Liverpool, sobre todo, en la parte del Mersey, y que mucha gente todavía piensa que los Beatles nacieron, por ejemplo, en La Caverna. La Caverna, digamos, era un sitio que se inició en el 57 y que era un espacio para escuchar jazz, no para escuchar rock and roll, ¿no? Cuando tenían, digamos, el intercambio de músicos de jazz o la hora de comer, es entonces cuando invitaban a subir a las bandas de rock and roll, entre ellos los Beatles, inclusive grupos como los Kings, ¿no? Ya eso está muy olvidado. Pero ellos en realidad a donde dan el brinco por parte del primer banda, y que digamos era una especie como de un manager muy sui generis, porque lo era, no lo era, se aprovechaba de muchas cosas, los engañaba, les decía que los iba a llevar a la fama inaudita, no pasaba nada. Y bueno, hay un viaje que se celebra hacia Hamburgo, ¿no? Allí prácticamente hay un hombre que los recibe, que es Bruno Koschmeider. Este es un ampor, es un tipo que regentea los lugares de la prostitución, porque habría que recordar que cuando llegan al barrio de Reeperbahn en ese momento es el núcleo central de la prostitución, es de la zona roja de Hamburgo, en Alemania. Nada más imagínate en qué lugar fueron a caer, ¿no? Y ahí estaban, digamos, estos sitios ya hoy en día históricos. Hoy en día se pueden hacer recorridos en esa parte de Alemania. Todo el mundo ubica estos, digamos, pues bares de mala muerte que hoy en día son como especie de museos, ¿no? Y son Kaiser Keller, el Indra y el Star Club. Ahí es donde los Beatles realmente nacieron, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué reinaba ahí? No solamente la prostitución, sino el alcohol, las anfetaminas o de las primeras drogas,
los músicos llegaban de Inglaterra sobre todo, llegaba Cliff Richard, llegaba Tony Sheridan, al que los virus se acompañaban en un primer momento, y bueno, realmente era un ambiente muy ácido, no era un ambiente verdaderamente violento, un ambiente muy pesado, de mucha bruma, de mucha carga. Aquí es como los virus se hicieron verdaderamente unos músicos profesionales, porque Bruno Schneider prácticamente los presionaba a trabajar pues durante 8 o 10 horas diarias, ¿no? A veces no había goce de sueldo, no eran los virus, se llamaba el grupo Johnny and the Mundos, después vinieron los Gilbert Virus, repito, acompañaban a Tony Sheridan, inclusive llevaron a grabar en Alemania para la marca Polydor, canciones que más adelante, bueno, ya se surgirían en los bonus, en esos materiales que hoy en día se registran, claro, eso viene desde el 70, ¿no? Pero que no eran discos oficiales, ¿no? Salvo aquel tema, My Bonnie, que graban con Tony Sheridan, pero vuelvo a repetir, era una especie de ambiente sobrecargado, donde reinaba una especie, vamos, pues prácticamente de bruma apocalíptica, y que sería, yo me atrevería a pensar, como el primer asinero de lo que después sería el movimiento punk. Recuerda a Paul McCartney, imagínense, estábamos frente a un grupo de forajidos marinos o exmarinos de la Segunda Guerra Mundial que nos tiraban toda clase de proyectiles, latas de cerveza, mismas botellas, y teníamos que lidiar con este espantoso espectáculo de la hiperviolencia, y así es como los virus pues llegaron a ser, ¿no? Este grupo que tomó de ahí una enorme experiencia para pasar hacia allá el profesionalismo y al llegar a Inglaterra, ahora sí en la caverna. Interesante, verdaderamente, de saber. Y bueno, pues me nace preguntarles, pues, ¿qué representaron los Beatles de un artista como Lennon para la cultura del ayer, del aquí, del hoy y del mañana, seguro? Bueno, pues Lennon es de esos personajes que nacen cada tal vez 100 años. Híjole. O más de 50 años por lo menos, y como decía Fernando, o sea, su importancia, como decía al principio, no nada más radica en haber sido parte de los Beatles, sino que él ya después, cuando se deshace el cuarteto, a final de los años 60, empezaría a hacer una carrera, pero no hacia esa misma directriz de buscar los éxitos o buscar el dinero por el dinero, la fama por la fama, sino se hizo un personaje que se empezó a politizar cada vez más y empezó a hacer otro tipo de obras, donde creo que sí hay una carga importante de contracultural, ¿no? Entonces yo creo que Lennon es un personaje que lo vamos a decir, ¿no? Y lo vamos a ir descifrando. No era también la persona, como siempre hemos pensado, esta idea de que la gente que es famosa es muy buena, y no, o sea, Lennon tenía su lado B, ¿no? O sea, su lado, como todos, ¿no? O sea, su lado complejo, y pero sí fue un tipo irreverente, y que creo que marcó un antes y un después, por lo menos en la música, y por qué no en la contracultura del siglo XX. Maestros, ¿qué tal que nos hablan sobre la relación de John Lennon y Yoko Ono? Se dice que esta relación eclosionó esta manera de unión entre ellos, porque sus fans han criticado y atribuido esta supuesta separación del cuarteto de Liverpool por la culpa de Yoko Ono. Platíquenos de esto, por favor, maestro. No, más lejano que esto, ¿eh? Mira, en realidad la experimentación sónica de los Beatles y sobre todo de Lennon, de alguna manera venía representada por haber oído músicos o estar escuchando músicos que tenían que ver con nuevas vanguardias musicales, sobre todo en la música clásica, ¿no? Para 1900, recordemos los años finales de los años 30, los 40, el género de la música serial por la escuela de Viena estaba en su apogeo. Hablo de la música clásica, ¿no? Luego llegaron pues músicos, por decirlo así, tremendamente experimentales, innovadores. Desde los años 20 estaba los hermanos Varese de Italia, que experimentaban con bocinas para tratar de crear nuevos sonidos, experimentaban, digamos, con sonidos que le llaman del medio ambiente, con
pues ahora sí que las grabaciones, por ejemplo, de las factorías, del paso de los aviones, de los barcos, de los ferrocarriles, y eso se fue generando hacia la experimentación de nuevas rutas y búsquedas de la música, ¿no? John Cage, por ejemplo, ¿no? Que hacia 1952 escribe un tema, pues, para la historia que se llama el famoso 4:33, ¿no? 4 minutos 33 segundos, donde prácticamente el pianista frente a la partitura y el piano no ejecuta absolutamente nada, ¿no? La gente, bueno, esto dice de qué va, nos está tomando el pelo el tipo, y bueno, comienza una locura apocalíptica en que el músico agradece al terminar los 4:33 y la gente comienza pues a reventar hacia el escenario toda clase de proyectiles, ¿no? Más adelante Cage diría, sí, realmente la obra se significó, la obra se terminó y quien hizo la obra fue la propia gente. Y la gente no estaba preparada para ese momento, digamos, de rompimiento musical, ¿no? Las nuevas experimentaciones ya tenían que ver con la música concreta, con la música que se creaba en el medio ambiente, y sin lugar a dudas después llegó Karl-Heinz Stockhausen, ¿no? Con una ruta también acerca de la música electrónica, Pierre Boulez, el griego Xenakis, y muchos otros compositores, ¿no? Schaffer de Francia, indudablemente uno de los padres de ellos también, y Lennon de alguna manera empezó a brevar cuando conoce a Yoko Ono en 1966 en la histórica y ya famosa Galería Índica, cuando Yoko exhibe ahí una exposición que se llama Yes, ¿no? Ese es el nombre, y bueno, a partir de ahí queda él sorprendido, ¿no? Al conocer a Yoko Ono, y digamos, esta artista de vanguardia, esta artista que no tenía nada que ver, digamos, con un posicionamiento de los Beatles como músicos de la música popular, por decirlo así, de la música de rock, y en cuanto a que esta artista de vanguardia, era otra cosa muy distinta. Ya para este momento ella había trabajado con un grupo llamado Fluxus de 1962 de música experimental, ¿no? Al lado, por ejemplo, en este caso de John Cage, su gran amigo. Recordemos que Yoko Ono, fíjate, es una de las primeras, digamos, mujeres verdaderamente, no solamente libertarias, sino mujeres de vanguardia dentro del campo del arte contracultural, ¿no? Esta contracultura que se dice que aparece en los años 60, la contracultura siempre ha existido, ¿no? Oye, sí. Vamos a un corte comercial y continuamos en el siguiente bloque. ¿Qué te parece? Claro, por favor? Sí. Gracias. Por supuesto. Regresamos, amigos, con más de Museando Ando. Gracias por estar con nosotros. Mis amigos, disculpen que haya interrumpido así tan abruptamente al ser, pero pues ya ven que aquí el tiempo del radio es así. Pues, por favor, nos quedamos en John Cage. Sí, mira, Yoko Ono es amiga de John Cage y comentaba, antes que nos fuéramos al corte, que Yoko Ono es una de las primeras mujeres que es aceptada en la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Japón. Eso es importantísimo, sobre todo para la época y aún todavía para hoy. En este caso vemos la violencia contra las mujeres, lo que está sucediendo en todas partes del mundo, y el caso concreto de México, ¿no? Con nuestras compañeras, que como las laceramos, las ninguneamos, y vemos esta hiperviolencia, bueno, que parece ser que no cesa, ¿no? Bueno, Yoko Ono fue de las primeras mujeres que realmente, digamos, son las que aterrizan, digamos, un proyecto personal para el mundo entero, no solamente para el Japón. Es una artista verdaderamente completísima, una mujer que estudia piano, que estudia en el conservatorio, que hace performance, que hace instalaciones, que es una gran pintora, y llega a conocer a John Cage a finales de los 50, y con él va a trabajar en un grupo llamado Fluxus, un grupo, vamos, de experimentación del sonido. Esto lleva a que en 1966, cuando se conozca, mejor dicho, ella y John Lennon, pues de alguna manera lo influya para oír a este tipo de compositores de la música clásica, pero ya digamos con otra corriente muy alternativa, muy ajena, muy, digamos, marginal a lo que se había hecho con la música de concierto, ¿no? Porque ya estamos hablando de las experimentaciones que se están haciendo con nuevas reglas en cuanto a la composición. Y es allí donde John Lennon experimenta, ¿no? Con obras como, por ejemplo, la Revolución número 9, Revolution number 9, ¿no? Del año 66, perdón, en el disco, 68, en el disco Revolver,
el álbum blanco, perdón, el álbum blanco. Y después, bueno, canciones verdaderamente catatónicas, ¿no? Como She's So Heavy, este final que es verdaderamente martillante, que parecería que es una composición que se llaman en un círculo interminable, ¿no? De armonías, de enarmonías, de pases insospechados, o canciones como Un día en la vida, ¿no? Donde vamos, las mezclas entre la coral que va llevando Lennon en el guión melódico, estalla como un manto sinfónico a la mitad de la obra, ¿no? En lo que se llama el puente musical. Y bueno, esas experiencias podíamos celebrarlas en canciones como Yo soy la morsa también, las ondas hercianas, las ondas Martelot. Todo esto experimentó Lennon con los Beatles, y ya ni se diga al pasar prácticamente al año 69 y después en 70, aunque bueno, ya ahí viene otra historia, porque parece que hay como una reconversión de la música a lo que hacía antes. Qué interesante. Oye, Dani, Lennon hace un silencio musical y público del 75 al 80. ¿A qué se debió? Pues parte de eso fue porque creo que Lennon ya estaba por segunda o tercera vez harto de toda esa cuestión de la fama y de pues también de entrevistas y que su vida privada fuera tan pública. Yo creo que cuando nace su hijo, él ve ya una cuestión diferente y se dedica más que nada a criar a su hijo, ¿no? Sean. Y también a mí quiero mencionar esto, para mí que se me hace muy importante. Lennon empieza a cambiar incluso de vida en algunos aspectos, y ese silencio cuando regresa o cuando antes de irse por ahí hace una canción muy bonita que creo que Fer recordará, que se llama Mirando las ruedas, ¿no? Watching the Wheel, sí. Donde él pues está diciendo, pues está contestando a la sociedad y a la gente, ¿no? De que pues dicen que algo así dice, pues dicen que soy un flojo, que no quiero hacer nada, que no quiero que ya no quiero estar en el juego, y él solo les dice, solo estoy mirando las ruedas, ¿no? O sea, creo como diciendo, hay cosas más importantes en la vida que ser una estrella de rock, ¿no? Creo que ese es el mensaje de Lennon, y que es esas cosas importantes es tu familia, tus hijos, y es un bonito mensaje para mí, ¿no? Ay, sí, yo creo que estoy de acuerdo totalmente contigo. Muchas gracias. Oye, Fer, ¿y qué onda con Lennon y su pensamiento político y filosófico? Cuéntanos. Bueno, yo creo que Lennon siempre, como bien dijo Daniel, ¿no? Ya, digamos, estaba caracterizado, estaba tatuado, estaba marcado, ¿no? Digamos, por una rebeldía ya innata que traía desde niño. Recordemos cómo pierde a su mamá, cómo el papá lo abandona, y de alguna manera, pues bueno, esto afectó su vida. También hay que recordar también el medio ambiente, ¿no? Digamos, el foco cultural que se desarrollaba en los años 50, la explosión, digamos, de la juventud, el atascamiento ya y el aburrimiento, y de alguna manera la condena que se hacía a los adultos, porque de alguna manera ellos habían hecho la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, los padres eran cómplices, ¿no? De alguna manera, de los regímenes, de los gobiernos, ¿no? Y digamos, esta pues tesitura siempre la llevó a cabo, pero cuando ya termina de politizarse, algo que toma como el doctorado, yo diría, es con Yoko Ono, ¿no? Yoko Ono sí es una artista de vanguardia, una artista verdaderamente catatónica, y que pues con ella, no digo que aprenda, pero que sí de alguna manera lo influye para que las letras empiecen a cambiar. Y también, como bien dijo Daniel, ¿no? Tras este ya aburrimiento al estrellismo, al consumo, a la fama, que se da con los virus, y que ya está cansado, ¿no? Y harto de todo ello. Y en 1968-69 es gratuito que se celebren canciones como Power to the People, como Give Us a Chance, todas estas canciones que tienen ya un marco, ¿no? De referencia, que van en contra de la guerra de Vietnam, que van en contra de una manera de pensar, de vivir, de sentir el mundo, ¿no? Y todo ello, bueno, pues gravita hacia los años 70, ¿no? Donde ya ese comportamiento político y filosófico queda totalmente ya testificado, ¿no? En su rompimiento tremendo con una manera de pensar del mundo, y su anarquía ya total contra los gobiernos, en caso pues concreto el de Estados Unidos, y su lucha, digamos, olímpica, ¿no? Que celebra contra Richard Nixon, en que, bueno, pues se celebran en juzgados, se celebran en las cortes norteamericanas, porque él no recibe, digamos, la residencia, y esta lucha titánica hasta 1976, que va a demorar desde el 68, en que los gobiernos de Estados Unidos no le dan la residencia, ¿no? En 76 logra el Green Card,
y a partir de ahí pues prácticamente Lennon es presidente, y es cuando, como bien dijo Lennon, pues ya ahora sí viene después de la tormenta, viene la calma, cuando nace su hijo Sean, y se dedica, ¿no?, a otra parte de la historia que él no había conseguido, verdaderamente a ser, y simple y sencillamente, un ser humano más sobre el planeta. Sí, contundente. Qué bueno. Maestros, Mark David Chapman disparó contra Lennon aquel diciembre de 1980. ¿Qué hay detrás de ese asesinato? ¿Aquí nada más una persona o hay más personas? ¿Quién quiere contestarme esta pregunta? Pues ha habido un pues como decimos o como dicen, ¿no? Siempre mucho algo muy, un sospechosismo sobre ese hecho, ¿no? Creo que hay que tener claro, lo que sí está confirmadísimo es que a partir del año 70, cuando Lennon empieza a mudarse o empieza a moverse hacia la ciudad de Nueva York, que era muy lógico porque pues Yoko Ono era un artista de vanguardia, pues, y en Nueva York pues están las galerías metropolitanas, ¿no?, que presentan a los mejores artistas plásticos o de vanguardia del momento, y cuando Lennon se establece empieza a ser un personaje incómodo para los Estados Unidos y empieza a ser investigado porque él empieza a hacer una campaña muy fuerte en contra de la reelección de Richard Nixon, y pues en los documentos que se han ahora sí que desclasificado en los últimos años en Estados Unidos, pues se averiguó ya con documentos en mano que John Lennon estaba siendo investigado y que su teléfono estaba intervenido, su correspondencia, de alguna manera lo estaban vigilando, y sí aparece como enemigo público de esa nación, y eso es lo que de alguna manera ha detonado esas sospechas de que pues el gobierno estuvo también inmiscuido en el asesinato de John Lennon. Sí. Qué bueno que exista esta manera de estar investigando y investigando. Y muchos amigos, les recuerdo, continúen con esta deliciosa charla con los maestros Fernando y Daniel en nuestro bonus, terminando el programa de radio, y continuamos con este bonus que pues vamos a seguir aprendiendo más de ella. Para cerrar con las preguntas, ¿cuál es el legado? Es decir, la aportación de Lennon a la historia contemporánea. Bueno, lógico, en primer lugar, pues como artista, como músico, es la composición, ¿no? Es la búsqueda de nuevas rutas, de nuevas experimentaciones sónicas, el atrevimiento, ¿no?, en que el rock ya simple y sencillamente no sea, digamos, este fenómeno multitudinario de escuchar éxitos, de las ventas al por mayor y la pronta fama, ¿no? No, la música ahora tiene que discurrir hacia otra manera de pensarla y sobre todo de escucharla, ¿no? E inclusive, lógico, bueno, de analizarla. Vuelvo a repetir, los campos ya gravitacionales y en armonías, y sobre todo la producción y postproducción de George Martin y de un ingeniero como Geoff Emerick o Norman Smith están creando nuevas pautas y nuevos derroteros para la música. Creo que ese es un gran legado de Lennon al establecer, digamos, una nueva dinámica con el grupo, con los Beatles, para crear un nuevo aporte musical, digamos, una especie de nueva corriente sónica para el mundo. Y yo creo que junto con John Lennon, indudablemente, el otro gran músico es Bob Dylan, ¿no? Más sobre todo desde el campo de las letras, del campo de la poesía, no por ello, pues es gratuito que haya ganado el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y la influencia y el legado, como tú bien dices, de John Lennon, ahí está, ¿no? Es un músico, vamos, que está más vivo que nunca. Parecería que ¿qué es lo que le faltaba a Lennon en 1980? Voy a ser tal vez muy irónico y voy a ser tal vez muy, en un momento dado, hasta como con una especie de sarcasmo. Le faltaba únicamente morir, ¿sí? Ya lo había hecho todo. La gente siempre quiere que, digamos, estos íconos de la cultura popular permanezcan vivos, permanezcan inmortales, ¿no? No, pues la gente tiene que morir, y él le tocó, bueno, este terrible acontecimiento de 1980 a los 40 años, pero ya lo había hecho todo, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, pues se genera, digamos, empieza el mito, empieza la leyenda, que de alguna manera esa ya se ha ido construyendo desde 1966-67. Ese es el gran legado hasta nuestros días. Sí, ya estaba cocinado totalmente.
¿Y qué les parece que lo prometido es deuda? Les digamos a los nuestros amigos sobre esta serie de canciones que fueron perfectamente seleccionados para este programa. ¿Qué tienen que decirnos de este repertorio? A Hard Day's Night, In My Life, Nowhere Man, por ejemplo. Bueno, pues es que son de diferentes etapas, ¿no? Yo creo que, como bien decía Fernando, John Lennon es el gran aporte, pues es la composición en una primera etapa con los Beatles, y es muy importante porque uno va viendo en un proceso de pocos años cómo este compositor va evolucionando, o sea, empieza a dar saltos cuánticos, ahora sí que, o saltos muy grandes en la forma que está componiendo, perdón. Y por ejemplo, A Hard Day's Night, que es la noche de un día difícil, pues empieza a narrar que lo que cualquier persona de carne y hueso llega destrozado de trabajar 8 horas diarias, que bueno, antes era eso, ¿no? Hoy la gente trabaja hasta 12 horas, ¿no? Sí. En un sistema como este capitalista, que es muy esclavizante para poder mantenerte a flote. Entonces creo que desde ahí Lennon ya empezaba a vérsele esa pequeña cosquilla de querer denunciar cosas, ¿no? Como diciendo, la noche es un día difícil, he trabajado como un perro y estoy destrozado, ¿no? Lo único que quiero hacer es llegar a mi casa y besar a mi mujer y darme un baño caliente o sentirme a gusto, ¿no? Lo digo así en una síntesis, ¿no? Que empiezan a denunciar pues toda esta cuestión. Recordemos que pues toda esta música también, pues lo veníamos diciendo desde hace rato, es para un sistema obrero, ¿no? O sea, y muy interesante que Lennon es el primer obrero, bueno, de la clase obrera que desafía a la corona, al gobierno, con ciertos desmanes en los conciertos, ¿no? Y bueno, In My Life, pues la otra obra increíble, ¿no? Esa obra para mí es un antes y un después de esa obra en la música popular del siglo XX. O sea, el puente musical es algo para la historia, creado totalmente por George Martin, y en cuanto a las bases son Bach, pero me refiero a algo que no se había hecho, no se había trabajado en todo el siglo XX en la música popular, o sea, que fuera para la música para las masas. O sea, se está creando un planteamiento de música o música pop con fusionada con la música de concierto, ¿no? Entonces, eso es muy muy interesante, no se había hecho, y los Beatles pues con una magistralidad increíble, y la letra igual no tiene parangón. O sea, esa canción uno la escucha y pues te rememora, es verdad, o sea, cuando alguien ya pasó su vida y tú escuchas In My Life, no hay manera en que uno no rompa a llorar, ¿no? De decir, wow, qué canción, ¿no? De verdad, la otra no la escuché bien, pero la Nowhere Man, Hombre de Ninguna Parte, otro título contundente. ¿Fer? Oh. Bueno, Nowhere Man, pues ya entra aquí el campo totalmente de, digamos, yo diría de la filosofía existencial, ¿no? O sea, cuando estos hombres o cualquier hombre de la calle que no se le presta atención es un hombre ninguneado, por eso es que es de ninguna parte, ¿no? Es un hombre que no está en la tierra, que está en la tierra de nadie, pero ese hombre tiene tanto que aportar, ¿no? Hagamos de cuenta que son, digamos, esos hombres que viven en la calle y que muchos de ellos, tal vez por estas circunstancias, pasaron a este estado de cosas, ¿no? Pero que probablemente inclusive, yo un día me encontré, por ejemplo, leyendo, ¿no? Un libro de Carlos Marx, A un vagabundo, ¿no? En medio de la basura, ¿no? Y esto realmente es sintomático porque nosotros siempre tendemos a despreciar, ¿no? Esta clase de sujetos. Entonces los virus, bueno, más bien en especial John Lennon arma, digamos, la vida de un personaje que es importantísimo, pero que todo el mundo lo ningunea, pero que él propiamente a sí mismo también se ningunea, ¿no? O sea, no existe para él, no existe para una sociedad, y sin embargo le dice, tú tienes tanto que aportar, ¿no? Hombre, en ninguna parte, todos estamos esperando por ti, ¿no? Lo que tú hagas lo haremos, lo de entender, ¿no? Lo que tú hagas será un campo de conocimiento, de sabiduría. Hombre, de ninguna parte sentado en tu tierra de nadie, ¿no? O sea, somos cómplices también de este laceramiento con esta existencia del prójimo, pero también de nosotros mismos. Y yo creo que Lennon ahí hace esta tremenda denuncia. Perfecto. Vamos a continuar con los amigos de Facebook y de YouTube, Museando Ando Oficial, en esta plataforma, para seguir con este relato de estas melodías. Y le doy las gracias
a mi querido maestro Fernando Ramírez y a mi querido maestro Daniel Nájera, y dennos sus redes sociales, por favor. Ok, bueno, nosotros nos pueden seguir en el Facebook de Serpiente Emplumada, bueno, así lo buscan, o sea, es Facebook, diagonal, Serpiente Emplumada, bueno, mi teléfono es 5529-001125. Nos dedicamos a hacer otros proyectos de más músicos, de temas importantes que se van haciendo con eventos que muy especiales, como lo que hicimos con la Luna, de los 50 años de la Luna, Claro, del 78. Claro. Entonces, no sé si el profesor Fernando también quiere dar su teléfono. Brevemente, danos tu teléfono, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, en mi caso, pues me dedico a los recorridos culturales por la Ciudad de México. Igual salimos fuera de la ciudad, sobre todo con los eventos que se ven de los 500, bueno, que ya están estos desde el año pasado. Este año fue perdido por los 500 años. Sí. Tu número, por favor. Ajá, y bueno, es el 5512-99-3439. Ahí me pueden localizar, o como bien dice Daniel, aquí pues en Serpiente Emplumada. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por haber estado en este delicioso programa histórico, por favor. Y seguimos en Facebook, y pues museutes, museitos, aquí en Museando Ando los encontrará. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones y mucho amor. Pues amigos, gracias por continuar con nosotros en Museando Ando y con la plática tan sabrosa de los maestros Fernando Ramírez y Daniel Nájera. Y quiero decirles algo que nos ha llegado a nuestras plataformas. Miren, por sugerencias suyas y por los tiempos que estamos viviendo, agradecemos la idea que nos dan de recibir sus donativos para que este proyecto de difusión cultural sea favorecido con sus aportaciones y pues así darle sostenimiento a este espacio educativo. Para su comodidad, ha abierto una cuenta en PayPal. Aquí en decimos nosotros la pleca. En el anuncio va a estar todos los datos, el número de cuenta, la clave, para que ustedes tomen nota, y les decimos con muchísimas gracias por estar apoyándonos a nosotros. Y pues continuamos con nuestros queridos historiadores, museógrafos, amigos, sobre la descripción de la historia de estas grandes canciones. Habíamos dicho A Hard Day's Night, In My Life, Nowhere Man. Ahí terminó Fernando, y ahora viene Revolution Number 9. ¿Quién dijo yo? Bueno, estaba yo comentando de John Cage, y de alguna manera tiene aquí que ver este hilo conductor. Claro. Sí, Revolution Number 9 es una apuesta de Lennon verdaderamente por primera vez en la historia del rock, donde la obra ya no tiene nada que ver con el rock, ¿sí? La pieza musical, que dura más de 6 minutos, es una pieza verdaderamente catatónica que rompe modelos de composición, donde en un momento dado es una exploración del sonido, ¿no? Es lo que se llama música concreta, que recordemos había iniciado John Cage y muchos otros músicos, ¿no?, en los años 50. Esta pieza se caracteriza por un rompimiento, vuelvo a repetir, sistemático, contundente, a todo lo que son las armonías, las melodías y sobre todo lo que es la construcción de un melódico, ¿no? Aquí más bien la obra transita por el descubrimiento, por la experimentación del medio ambiente. Se escuchan, por ejemplo, sonidos de automotores, se escucha el murmullo de las multitudes en los estadios, se escuchan pasos caminando, se escuchan aviones, se escuchan de alguna manera silbidos, gritos, y eso y sobre todo, lógico, o sonidos electrónicos, ¿no? Esto tiene que ver totalmente con lo que se hacía en los años 50, pero únicamente en la situación de la música de concierto, ¿no? De esos músicos que habían ido ya rompiendo con las, tesituras de lo que es la música clásica, ¿no? Que son, digamos, primer movimiento, segundo, tercer, cuarto movimiento, para crear una sinfonía, o en un momento las canciones, las piezas musicales que se instrumentan para solos de piano, para violín o conciertos, ¿no? En este caso ya es otra cosa, y aquí es donde, vuelvo a repetir, pues sí, Revolution Number 9 es un extrañamiento totalmente en la historia de la música a partir de 1968. Gracias, Fer. De verdad es para mí muy motivador y muy esperanzador saber que uno en Museando Ando puede uno descubrir hasta la explicación
estas obras maestras que hicieron los Beatles. No en balde la Beatlemanía pues marcó toda una época, ¿no es así, Cés? Totalmente, ¿no? ¿No es así, Sí. Dani? Sí, claro, sí, hay lo que decía hace rato, o sea, la Beatlemanía y los Beatles marcaron una nueva industria, pero yo creo que los Beatles mismos se dieron cuenta de eso y cambiaron también las directrices de la música. Para mí eso es algo muy interesante. Por supuesto. Perdón que te haya interrumpido, Fer, ¿ibas a decir algo? No. Si quieres pasamos a la que sigue. I am the Walrus. Yo soy la morsa. Pues I am the Walrus tiene que ver, ¿no?, con otra vez dentro del sonido, aunque cae ya I am the Walrus dentro del campo del rock, pero yo diría que es una especie probablemente de la primera obra que tiene que ver con la música del rock progresivo, ¿no? Los experimentos de ondas Martelot, los experimentos de sonidos totalmente novedosos, innovadores, y sobre todo el rompimiento, por ejemplo, en las ondas hertzianas a la mitad del tema, cuando parecería que modulando prácticamente con una perilla estás cambiando una estación de radio, ¿no? Y eso te mueve totalmente porque hay como una especie de rompimiento dentro de la tonalidad, pero esta tonalidad va a seguir. Y ese es realmente uno de los grandes aciertos innovadores en la composición de Lennon. Por supuesto que Lennon estaba pero muy ayudado, sobre todo por George Martin, ¿no? George Martin lo entiende, le lee la mente. Se decía, hay esta anécdota que es muy concurrida, ¿no? Se sentaba Paul McCartney, le transmitía la canción y se la tocaba al piano, ¿no? Entonces, con Paul McCartney decía George Martin, es más fácil de trabajar para la producción musical y para hacer las mezclas y la construcción, de las armonías. Pero en el caso de Lennon era muy difícil, ¿no? Porque Lennon tenía en la mente, antes del instrumento, la canción, el tema. Entonces le decía, mira, vamos a sentarnos frente a esa pared blanca e imagínate estos colores. Aquí tienes que ver un morado, acá tienes que ver un verde, acá tienes que ver un amarillo, un negro, un oscuro, un sobre. Entonces eran una cosa de locos. Claro, Lennon tenía, digamos, como esta visión de la plasticidad que se había ya comentado, de esa revolución en un libro que había planteado este gran pintor ruso, se me va ahorita el nombre, ¿no? Que en 1910 él va a decir, la música, la pintura, ojalá y algún día los espectadores no solamente le vean como colores, sino que extraigan de esos colores sonidos. Y eso se vuelve a plantear en el Sargento Pimienta por parte de John Lennon, sobre todo, donde ahora el sonido se puede ver, se puede visualizar y extraerse de ese sonido ahora ya un color y por lo tanto una plástica, donde ya estamos imaginando otros derroteros y la ligación entre las artes plásticas y la música. Esa es la grandeza de este tipo de obras. Muchas gracias. Vasily Kandinsky, se me olvidaba el pintor ruso Vasily Kandinsky. Perfecto, gracias. Dani, Strawberry Fields Forever. Campo de fresas por siempre. Pues igual lo que dice Fer, o sea, continuando hilando toda esta cuestión de la experimentación, o sea, es una canción que empieza a cambiar los derroteros, no nada más de la armadura musical, sino este movimiento, esta aceleración de las cintas hacia adelante, hacia atrás, cambiar las tonalidades para que empalmen unas con otras, o sea, los experimentos sonoros no paran, ¿no? En los Beatles, a partir precisamente cuando él se va a grabar esa película del año 66 en España, regresando conoce a Yoko Ono y empieza a trabajar precisamente fascinado con todo lo que ha visto, empieza a escribir la letra de Campos de Fresas por siempre. Y ahí lo grande es eso, como una obra que, como decía bien Fernando, que venía de una guitarra de palo y que venía totalmente una parte por un lado y otra parte por otro lado, John Lennon se tenía que sentar con Martin y hacer que se generara ese experimento, porque no todos los experimentos son exitosos, ¿no? Entonces creo que John Lennon tenía en la cabeza pues ideas muy interesantes y que el que leía esas ideas para llevarlas a la consola y a la producción era George Martin.
Entonces, el campo de fresas por siempre, pues sería, ahora sí que nos llevaríamos aquí toda una hora hablando nada más de una canción, ya sea de las que has mencionado o de esto de Campos de Fresas, porque es muy largo el trazado, ¿no? De una obra, ¿no? Hablar aparte de la letra, hablar de, pues, de la letra, que es una cuestión totalmente psicológica de la niñez de Lennon, ¿no? Entonces, es su primer autoanálisis psicológico que él mismo se hace, cómo se visualiza ante la sociedad, ¿no? En este caso, John Lennon, y hacia sí mismo. Verdaderamente es un lujo tenerlos a ustedes, porque el conocimiento da belleza, pero no de la física, no, esa va y viene. La belleza del conocimiento está dentro, en el cerebro, en el cuerpo, en el alma, y saber lo que hay atrás de cada uno de estos títulos, todo un trabajo brutal. Esto nos da la manera de decirles a ustedes gracias. A day in the life, un día en la vida. ¿Ves? Wow, pues pienso que es una de las 3 obras, vamos, que marcan un antes y un después en toda la historia de la música de rock. Probablemente sea la cúspide de los Beatles, no se ha dicho. Es el último track, el 13, que cierra el glorioso Sargento Pimienta, lo cierra como el broche de oro. Y A Day in the Life es muy curioso, ¿no? Otra vez con esta visión de Lennon totalmente extraña, ¿no? Donde él está leyendo el famoso periódico Time de Londres y se encuentra con 2 noticias, ¿no? Una donde prácticamente se está hablando del heredero de la familia Guinness Records, que acaba de terminar su carrera y que va a celebrar, ¿no? Y bueno, pues en una fracción de segundo el semáforo cambia, acelera el auto y se estrella, se mata, ¿no? Y la otra historia es una historia todavía mucho más extraña, ¿no? Porque aquí es donde Lennon lee en el periódico que hay 400 hoyos, 400 huecos en el teatro de Lancashire, ¿no? Y también se está hablando, lógico, del camino que va a Lancashire. Entonces, estas, digamos, 2 noticias por separado, totalmente diferentes, totalmente ajenas una a otra, Lennon las vuelve a unir, se dice que están totalmente deconstruidas, las ata y de ahí surge en la vida, ¿no? Una letra verdaderamente ominosa, una música semioscura, un guión musical un tanto espectral, una sonoridad sobre todo verdaderamente majestuosa, donde inclusive a la mitad, cuando Lennon no tiene todavía la partitura terminada y le falta, digamos, un bloque, un fragmento para terminar la obra, le hace el guiño Paul McCartney y Paul McCartney reconstruye la otra parte, ¿no? Que curiosamente es ajena a toda la construcción de Lennon en un 75%, pero que uno dice, es increíble cómo esta atonalidad prácticamente pasa a ser la tonalidad y entonces la canción no rompe. O sea, la melodía, la construcción de la armadura prácticamente sí cambia, pero bajo una tonalidad verdaderamente increíble, donde se da una nueva apuesta, una nueva propuesta de cómo manejar las armonías y enarmonías de una manera verdaderamente majestuosa. Cuando una persona se puede comunicar de esa manera, es porque hay una similitud en el hilo de la vida. Y esto a mí me parece sorprendente, todo lo que ustedes nos están descubriendo, porque pues nada más habíamos oído tal vez la canción, tararearla, el que lo sabe de leer perfectamente, se lo aprende de memoria, pero el saber el por qué, el cómo, el cuándo y a qué horas, esto es para decirles a los dos gracias. Mi querido Dani, Dear Prudence. Perdón, no te escuché, Vero. Dear Prudence, Dear Prudence. Dear Prudence, pues esa es una canción ya de otra época, igual de los Beatles, y igual, o sea, lo que decía Fernando, ese disco está marcado por toda ahora esa nueva experimentación, que de alguna manera es el, ¿cómo decirlo? Están haciendo Sargento Pimienta por un lado con todas las florituras, y por otro lado cuando empiezan a trabajar otro disco cambian totalmente ¿cómo se dice? El renglón, el registro de hacia dónde van a ir las canciones. Entonces yo creo que de alguna manera Lennon, con esa genialidad que siempre se ha caracterizado, pues para mí Lennon yo lo veo así.
es un cuate que está buscando, un personaje que está buscando la vanguardia, lo nuevo, o sea, lo innovador, o sea, yo creo que en su mente él está buscando ese ápice de buscar un sonido nuevo, algo extraño, y Paul McCartney, por el otro lado, está buscando pues toda una siempre la cuestión de la belleza estética en la música, ¿no? Entonces yo lo diría así, ¿no? Por ejemplo, una frase de Dick Browns que dice, mira alrededor, ¿no? O sea, ve cómo la querida Prudencia puede sonreír, ¿no? Como un pequeño niño, ¿no? Podría ser como una cadena agradable, ¿no? O sea, como la palabra, la prudencia, pues de alguna manera nos tiene siempre atados, ¿no? Y por qué no ser irreverentes, ¿no? Yo lo diría así, ¿no? De esa manera, jugando, ¿no? Claro. Y creo que eso fue mucho de los años 60. Yo creo que por ahí también Jim Morrison era este tipo de personaje que hacía ese tipo de provocaciones. John Lennon era un provocador y creo que mucha falta hace hoy en día ese tipo de provocaciones en el arte, en la contracultura, porque pues parece que hoy todo está alineado hacia una misma a una misma dirección y eso para las sociedades no es sano. Lo digo de buena fe. Claro. Gracias. I want you. She's so heavy. Quiero tenerte. Ella es muy pesada. El título está muy contundente, ¿no? Sí, inclusive el título de por sí es demasiado pesado, ¿no? She's so heavy. Ella es muy pesada, ¿no? Pues el tema otra vez volvemos, ¿no? A lo que bien decía Dan, ¿no? La innovación, la investigación, el trastocamiento verdaderamente le dio melódico, el rompimiento con nuevas, con lo ya creado y otra vez vuelto a crear, ¿no? El nacimiento de nuevas propuestas, de nuevas armonías, de nuevas enarmonías. Aquí tiene que ver muchísimo, voy a repetir, George Martin, porque es el que puede leer la mente de Lennon, ¿no? Mucho se ha hablado de la relación entre Paul McCartney y Lennon, en que entre ellos están prácticamente hechas todas las composiciones. Eso no es cierto. A partir de hecho de 1965, cada quien ya escribía por separado, aunque bueno, había un convenio desde el nacimiento de los Beatles en que se iba a registrar el nombre, bueno, las canciones con los apellidos de los dos compositores, ¿no? Lennon y McCartney, pero en realidad estaban ya escribiendo totalmente por separado. Creo que hasta ayudaron mutuamente hasta 1968, y es mucho, ¿no? Ya totalmente cada quien por su cuenta, pero George Martin es el que en realidad componía con Lennon, ¿no? Componía en el sentido, vamos, de las mezclas, de la producción, de la sobreproducción, de atar las ideas de Lennon y llevarlas, ¿no? Digamos, a feliz puerto. She's So Heavy es una pieza grandilocuente, una obra todavía hoy en día no valorada, muy desvalorada, donde hay una repetición una y otra vez del primer guión melódico, inclusive hasta con la maravillosa guitarra de George Harrison. Entran al campo del blues, entran al campo un tanto de un pop verdaderamente ácido, entran a una especie como de rock progresivo, hasta que se somete el proceso de composición justo casi a la mitad a una repetición incansable y casi eterna, que me parece que demora 17 veces, con este círculo rondando una y otra vez ya instrumentalmente, ¿no? Donde inclusive se empieza a aparecer lo que se llama el ruido blanco, ¿no? Este ruido blanco que era pues trabajado prácticamente por nuevos instrumentos y que sabía, en este caso los órganos Moog que trabajaba George Harrison sobre todo, y el ruido blanco, yo creo que los Beatles son depositarios de este nuevo sonido, ¿no? Que le va a dar nuevas pautas, nuevas aperturas a nuevos universos musicales. She's So Heavy, vamos, es una obra que en realidad cuesta, aunque tú no lo creas, Verónica, trabajo definirla, trabajo desmenuzarla, porque la obra de los Beatles, a pesar de que se debe, lógico, de analizar, hay que escucharla, pero escucharla, no oírla, no bailarla. La segunda parte de los Beatles es una obra que no se debe de bailar. Es una obra donde la gente tiene que escuchar para realmente aprender de qué iba toda esta experimentación del sonido.
Excelente. Dani, Across the Universe. A través del universo. No, pues es una obra igual maestra. Bueno, todas las que obviamente están aquí citando son obras maestras. Y pues no, ahora sí que vamos corriendo, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todas estas obras magistrales. Pues Across the Universe es yo para mí es, bueno, no para mí, yo lo veo así. Es un recuerdo, o Lennon nos está dando más bien un mensaje de hacia dónde vamos, de dónde venimos, a dónde queremos llegar. Lo hablo como seres humanos, luego como seres humanos instalados en nuestras pequeñas o grandes sociedades y a nivel de la humanidad. Across the Universe va a narrar, va haciendo un mantra hermoso, ¿no? De cíclico. Lennon estaba, como lo había también mencionado Fer en She's So Heavy, o sea, Lennon está obsesionado con el tratamiento del sonido. O sea, un sonido, un la que pueda extender, así como dice la misma canción, a través del universo infinitamente. No nada más puede ser un la seco, sino tratándolo bien, se puede estirar, y ¿por qué no convertirse en un mantra, no? Y Lennon pues nos va recordando, ¿no? Que todo lo que vivimos es tan pequeño, tan momentáneo, y que y él como buen crítico, como buen analista de la sociedad, dice para él mismo y tal vez para todos: mi mundo no va a cambiar, ¿no? O el mundo no va a cambiar, o nada cambiará mi mundo, ¿no? Entonces creo que de alguna manera Lennon deja nos mete otra vez esa pequeño alfiler o le da vuelta al cuchillo, ¿no? Y dice, ¿por qué no vemos lo bello de la vida, ¿no? Cómo las luces, los árboles, todo vamos viajando en este planeta azul, ¿por qué vamos dando vueltas? ¿Por qué vivimos de esta forma, ¿no? Disfrutamos y reímos y gozamos y lloramos y nos sentimos tristes. Yo creo que eso va sintetizando a través del universo. Y esa canción no es gratuita, que vaya en el Viajero 1 reproduciéndose, ¿no? En este proyecto que hizo Carl Sagan con la NASA, y que lleva el famoso disco de oro, donde van todos los saludos en todos los idiomas de la Tierra, los sonidos de todos los animales, ballenas, todos los sonidos, los saludos, un bebé llorando, ¿no? Nuestro ADN ahí decodificado en el disco. Entonces, y van las canciones más grandes del siglo XX, ¿no? O sea, van los clásicos, pero también va Chuck Berry, ¿no? También va gente del jazz, también van los Beatles, ahí va reproduciéndose a través del universo. Y creo que pues así vamos, ¿no? Entonces creo que Lennon no vaticinaba o a lo mejor lo aventaba con cierta esperanza, pero mi mundo, o para él, el mundo como lo veía, mi mundo, nada va a cambiar mi mundo, o nada va a cambiar este mundo. Es muy interesante. Estoy pensando qué tipo de canción escribirían para esta pandemia. De todo lo que nos ha sucedido, yo nada más de imaginármelo, se me eriza la piel. Qué obra maestra haría Lennon, ¿no? Pero bueno, continuemos. Power to the people. Te tocan las fuertes, ¿eh? Sí, ya es el Lennon totalmente politizado, el Lennon radicalizado, el Lennon anarquizante, definitivamente. Poder para pueblo es cuando ya él está en este encontronazo que habíamos comentado contra el sistema estadounidense por la guerra de Vietnam y por todos los asuntos, inclusive hasta de la vida cotidiana, ¿no? Y Lennon arremete furibundamente, haciendo un himno realmente, donde él, compone esta pieza magistral y donde le dice a la gente: ustedes tienen el poder, ¿no? O sea, el poder no es cierto que esté en el gobierno, el poder no está en las grandes instituciones, el poder, si queremos, los podemos armar desde abajo, desde el pueblo. Y por eso, esta carga dinamitera de poder para el pueblo. Vamos a empoderarnos. Aquellos, los que tienen el poder, que lo organiza y que lo derrota todo y que lo domina todo, son los menos. Nosotros somos la inmensa mayoría. Ahí estamos viendo ya totalmente a un Lennon increíblemente radicalizado, y vuelvo a repetir, que está empujando, ¿no? Es muy sensible a lo que está pasando en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos con la guerra de Vietnam, y bueno, está poniendo el dedo en la llaga. Tenemos el poder lo tiene el pueblo. Power to the people. Caray. Dani, Happy Christmas, War is over.
pues es el lado, ¿cómo se dice? De Lennon, pues el lado de la esperanza, ¿no? O sea, feliz Navidad, a pesar de que estamos, yo creo que también es como una forma irónica, ¿no? Es decir, Sí. feliz Navidad a pesar de que estamos haciendo la guerra, que estamos allá en Vietnam, estamos matando niños, campesinos, mujeres inocentes, estamos llenando, contaminando por años con napal, y entonces yo creo que de alguna manera era también una forma irónica, pero obviamente el mensaje era fuerte, ¿no? Decir, pues sí, o sea, que queremos todos una feliz Navidad, no nada más los de acá, los de Occidente, ¿no? Sino todo el mundo tiene Claro. derecho a gozar de la vida. Y creo que, como decía bien Fernando, ahí está ya el Lennon totalmente politizado, el Lennon totalmente ya el nihilista, donde no creen los gobiernos, no cree en las empresas, no cree. Creo que Lennon ahí ya tiene un despertar importante, y mucha gente a lo mejor asocia la canción así como, sí, Feliz Navidad, como cualquier canción de villancico barata, ¿no? Pero yo creo que no va por ese lado. Si nos adentramos a este personaje, creo que Lennon de alguna manera también está diciéndolo, pues todos queremos una feliz Navidad, pero que se detenga, o la guerra haya terminado o la guerra terminó, ¿no? Entonces, Sí. esa es la lectura yo que le daría a Happy Christmas. Muy fuerte. Give peace a chance. Dar una oportunidad a la paz. Pues sí, volvemos, es este periodo verdaderamente increíble de Lennon, ¿no? Donde es el personaje, yo creo, público número 1 del mundo, ¿verdad? No es gratuito que en esta época comience ese acechamiento por parte del gobierno estadounidense contra él, porque imagínate, pues es el personaje público más conocido en el mundo. Indudablemente, 1968, 9 y 70, Lennon goza de una fama inaudita totalmente, ¿no? Pero sobre todo como un personaje contestatario, un personaje verdaderamente contracultural, que ya no le interesan los éxitos tanto, ¿no? Le interesa ir él por nuevas experimentaciones en la música, pero sobre todo por la radicalidad en la propuesta política, ¿no? Eso se tiene que hacer, vuelvo a repetir, desde los pueblos, desde las marginalidades, desde la contracultura, y Keep the Change representa esa parte de que le podemos dar una oportunidad a la paz, ¿no? Ellos, los que nos gobiernan, por quienes se vota, por quienes nos manipulan, únicamente suben al poder, lógico, bajo el imperio de los engaños, cuando llegan a de que van a reformar el mundo, que van a conquistarlos con una nueva esperanza de vida, y eso no es cierto. Eso nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. Llegan todos estos esbirros únicamente para someternos con una nueva manera de ver el mundo, que es el de ellos, ¿no? Se repite la historia una y otra vez, ¿no? Entonces Lennon es un tipo que no le interesa que vayamos, digamos, a estar de acuerdo, ¿no? Con este sistema, en ese momento, bueno, capitalista. Inclusive ha hecho su crítica lógico al sistema socialista, por supuesto, pero Lennon es un hombre de Occidente que lo que le atañe pues es el compromiso y el trabajo contra el sistema donde se vive, ¿no? Y Guy Pesechas es una oportunidad de darle la oportunidad a la paz. ¿Qué pasaría, no, en un momento dado, si dejamos de guerrear, si dejamos de matar, si dejamos de odiar y le damos la oportunidad a la paz? El mundo sería, lógico, muy distinto a lo que vemos. Ni qué decir. Dani, Imagina, bueno, yo siempre he creído que en la música hay diferentes tipos de canciones, y hay una sección que se le conoce como himnos, ¿no? Yo creo que Imagina es un himno, y es una utopía, ¿no? Lo que plantea Lennon, y como reforzando lo que diría Fernando, ¿no? Con la canción anterior, que se está buscando precisamente esa idea de por qué no todos podemos vivir en paz, por qué no todos podemos vivir bien en esta tierra, que el planeta pues, le pertenece a todos, o nosotros dependemos también del planeta. Claro. Y pues el humano ha creado muchas instituciones como la iglesia, pues las policías, los militares, ¿no? Todas estas instituciones que pues de alguna manera no son para generar paz, son para generar control.
Ojo, o sea, mucha gente dice, no, es que el ejército nos protege. ¿De qué nos protege? Entonces, yo creo que sí, ahí hay un tejido que debe de ser revisado. Y imaginas, todo el mundo ha escuchado Imagina, hasta los, como dicen, los perros y los gatos y los niños y todo el mundo la hemos escuchado. Pero realmente creo que no nos hemos detenido a profundizar en ese ejercicio, ¿no? De decir, bueno, a ver qué está planteando este loco, ¿no? Porque él mismo dice en la canción, dirán que soy un soñador, ¿no? O sea, como diciendo, dirán que estoy loco, ¿no? Pero en realidad creo que Lennon planteaba algo muy serio. Y pues sí, eso pues cada vez se ve más lejano, ¿no? O sea, con todo esto que estamos viviendo, cada vez más control, cada vez pues hasta como que estamos todos hacinados por una enfermedad producida precisamente por ese exceso de capitalismo, por ese exceso de que las corporaciones siempre han querido controlar los bienes materiales de la tierra, ¿no? Donde se crean fronteras, donde los de allá deben de vivir peor y los de acá deben de vivir mejor, ¿no? Creo que Lennon tenía muy claras esas cuestiones. Querido Fer, vamos a cerrar, y querido Dani, con dos melodías, Woman in the Mirror of the World y Number 9 Dream. Por favor, muchachos. Bueno, te lo digo con cariño, son maestros, por favor. Ok, pues Lennon en ese tema tan irreverente, bueno, no sé, en la época, recordemos que en los años 60 empieza una fuerte oleada, un fuerte movimiento por los derechos de la mujer, y Lennon plantea esa canción, ¿no? O sea, a pesar de que él tiene un pasado oscuro con Cynthia Powell, era un misógino, era machista, o sea, hay que decirlo, también no todo en las personas es bueno, ¿no? Sino hay un equilibrio bueno y malo. Y creo que Lennon ahí se redime, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho por el tipo de personaje que es Yoko Ono, que es su pareja, pero la letra es simplemente devastadora, ¿no? O sea, como dice, la mujer es lo más negro del mundo. Piénsalo, ¿no? O sea, habla de cómo las tratamos, ¿no? O sea, las insultamos, les creamos inseguridad, las hacemos pintar su cara y bailar, ¿no? Para nuestro goce, ¿no? Y dice, pero hay una frase ahí increíble que dice, la mujer es el esclavo del esclavo, o la mujer es el esclavo de los esclavos. O sea, qué interesante. Me recordaría lo que lo que diría tal vez Max Weber con algo así como que la mujer cuando le plancha y le lava a su esposo no le está lavando a él, le está lavando para verse presentable en su trabajo, pero en realidad es para su patrón. O sea, todo eso ha sido alimentado por un capitalismo salvaje que nos ha llevado a toda esta cuestión. Y sí, obviamente hay un machismo y hay una inseguridad por parte de una gran parte de la sociedad, me refiero en cuanto a los hombres, y Lennon plantea todo eso. O sea, Lennon es muy crítico en esa letra, ¿no? De cómo hemos tratado a la mujer, y tiene toda la razón. Y hoy en día que estamos en esta vorágine de hiperviolencia en contra de ellas y todo lo que se ha suscitado a nivel, no nada más en México, a nivel de masa mundial, toda esta cuestión del movimiento de los derechos de la mujer y pues de la no violencia contra la mujer, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante esta letra. O sea, ver cómo los compositores buenos componen no nada más para su tiempo, sino para años posteriores. Claro, por supuesto, para el más allá, no se quedan con, ¿qué ves aquí cerca de ti? Tu nariz, ¿no? Y después una pared, y atrás de la pared que hay más, y así nos podemos seguir hasta el infinito, claro que sí. Cerramos contigo, Mises, Number 9 Dream, sueño número 9. Ajá, yo pienso que el sueño número 9 es la última de las grandes experimentaciones de John Lennon. Es una obra en un momento dado bajo un ambiente donde uno podría situar que parecería que se está en el limbo o se está, digamos, en una forma etérea, ¿no? Espacial, viajar. Más allá de la letra, que es una letra increíble, yo me voy hacia la música. La música, digamos, parecería como esta resonancia, este eco de una cuarta pared, como decían con el sonido de cuarta pared de Phil Spector, que curiosamente Phil Spector trabajó muchísimo con John Lennon, ¿no? En solitario. Con él hace Cold Turkey, con él hace Karma Instantáneo, y con él va a ser pues el grandioso disco de George Harrison, Ultimus Bass, que precisamente este año está cumpliendo 50 años, ¿no? Entonces, este sonido espeso
este sonido donde parecería, vuelvo a repetir, que hay un, digamos, ambiente sobrecargado y que parecería que estamos asistiendo, fíjate Verónica, ¿no? Y nos escuchas, a un sueño. Todos estamos en un sueño y de allí estamos escuchando una de las piezas de composición más celebradas en la historia de la música contemporánea, dentro del campo, claro, del rock, ¿no? Es una pieza verdaderamente inquietante, una pieza donde viene, a pesar de este nihilismo autoconstruido por Lennon, a pesar de este mundo escéptico, ¿no?, que en el que él ya vive, plantea que todavía se puede bailar un babuacau a pausé, ¿no? Con una especie, vamos, de título africano, o sea, el origen, digamos, de la especie humana, pero también bajo un ambiente reinante de una posmodernidad, no esta, desde luego, no, sino allá en el espacio, y sobre todo en el recóndito de los sueños, ¿no? Es una canción onírica, una canción lúdica, un tema verdaderamente esplendoroso que todavía hoy en día no se le ha valorado como debiera de ser. Y ahí es donde yo creo que Lennon cierra como un gran experimentador del sonido, y después, bueno, ya entrará a esa etapa del silencio que hemos comentado y realizará su último disco prácticamente ya para morir, que es el Double Fantasy, pero creo que el sueño número 9 cierra, digamos, esa carrera de experimentación del sonido, donde este compositor le está diciendo al mundo, a ver, ¿hacia dónde puede ir la música? Yo propongo y doy estas propuestas. ¿Quién siguió a Lennon? Era demasiado. Muy poca gente o probablemente ya nadie. Ay, caray. Qué fuerte tu cierre, Fer. Y pues el tiempo, como siempre, nos gana. Por favor, Fer, danos tus redes sociales, tu número telefónico para contactarte para cualquier recorrido. Estás tú a la orden de todos nosotros. Sí, tenemos un grupo que se llama Querrey, que lamentablemente no traigo ahorita el chat, pero doy mi número, 5512 99 12 34 39, 5512 99 3439, y en la página de Daniel, que ahorita pues Daniel muy amablemente nos las va a dar, ahí nos pueden contactar. Claro que sí, Dani, por favor. Sí, sería facebook.com /serpiente emplumada, y el número es 5529001125, y pues ahorita por pandemia no estamos en el Chopo, como cada año estamos dando 2 talleres de la historia del rock, pero pues ahorita por esta situación se han suspendido. Sí, para que estén atentos, ¿no? De cuando haya nuevas noticias, pues todos vayamos a hacer lo que tenemos tantas ganas de hacer. Fernando Ramírez, muchísimas gracias por ser un gran maestro, un gran historiador, y que nos llenas con tu luz, tanta investigación que te ha llevado años. Te quiero que sepan los amigos que él modestamente lee 100 libros cada año. No, lo leí cuando tenía la fuerza suficiente y cuando no hacía absolutamente nada, ¿no? Cuando era joven, no, hoy ya nada más leo ahí unos cuantos, 30 o 40 por año, ya no es nada absolutamente. Ah, bueno, pues sí. Para mí, como si, pues, cuando uno platica contigo, pues se da uno cuenta de que sí sirve leer. Estoy completamente convencida. Como diría nuestra gran poetisa, ¿no? La 10ª musa, ¿no? Poetisa Sor Inés de la Cruz. Ajá. Sí, claro, que decía ella, yo leo y yo estudio no para enseñar. Yo leo y yo estudio no para presumir, simplemente para ser menos ignorante. Ay, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y este tema pues le va a gustar mucho a don Carlos Vega, uno de nuestros fieles seguidores, y el doctor Soto de nuestro grupo de amigos. Y bueno, después los mencionaré a todos los demás. Un abrazo y un beso. Dani, por favor, claro. Ya terminaste de decirnos la serpiente emplumada en Facebook, ¿verdad? ¿O nada más serpiente? No, serpiente emplumada. Bien. Así la es nada más serpiente emplumada. Ajá.
exactamente, todo junto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me despido, mis amigos, y pues les quiero comentar que por sugerencia suya y por los tiempos que estamos viviendo, agradecemos la idea que nos proponen de recibir sus donativos para que este proyecto de difusión cultural sea favorecido con sus aportaciones y darle sostenimiento a este espacio educativo, porque, como dice mi general Villa, las cuentas no se pagan solas. Para su comodidad, se ha abierto una cuenta en PayPal, PayPal, en donde está la descripción ahí. Me va a hacer favor, Misay y mi Jesús Alberto, de escribir todos los datos, porque sería largo y ustedes que tengan el tiempo de estarlo consultando. Y pues también recordarles que están a sus órdenes el podcast de este y otros programas en open.spotify.com/show/2 PRMNDK. Eso también ellos lo van a escribir. Y pues muchas gracias, Ted. Ha sido un honor tenerte aquí una vez más. Y Dani, pues ni qué decir, gracias que nos traje a la carrera, pero finalmente estamos aquí dándole un servicio a nuestros museos de escuchas. No, para nosotros es un gusto, un placer estar siempre contigo. Muchísimas gracias, sobre todo a tus escuchas. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por la invitación y sigan escuchando este gran programa y gran espacio. Gracias. Muchas gracias. Mi mi Jesús Alberto, muchas gracias. A nuestros invitados que ya acaban de darles las gracias a ustedes también. A Grupo Fórmula, como de que no, a los ingenieros de Grupo Fórmula, a los escuchas, a los que nos ven también por las redes sociales. Este programa fue totalmente hecho para radio, como en los viejos tiempos, pero pues por la magia de Misa y mi Jesús Alberto, ellos van a poner ahí algo, yo no sé qué, porque siempre, como Ratatouille, sorpréndenos, ¿se acuerdan? Y eso ya se hizo una frase célebre de esta magnífica película, que no es nada más para niños, por Dios, o yo soy una niña muy grande, ya adulta mayor, pero la disfruto intensamente, y esa palabra me gusta, ¿no? Sorpréndenos. Y pues también en una ocasión me dijeron que uno también tiene que mencionar. Entonces, pues a mí yo que lucha y que tiene el apostolado de estar difundiendo cultura, haciendo un renglón especial a los museos, pues a todos muchísimas gracias. Y pues museos, museotes, museitos, sí, hay que buscando donde los encontrará. Vean, huelan, piensen, escuchen museos. Hasta la próxima emisión. Gracias a todos. Bendiciones y mucho amor. Y como les digo a mis nietos, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias.